Bienvenidos a Encuentro Informativo. Hoy vamos a estar hablando con el Pollo Sobrero de economía, de política, de actualidad, del fenómeno Milei, de muchísimas cosas. No se pierdan esta nota. Después vamos a estar hablando con Analía Raña de la polémica propuesta de Amalia Granata de reinstaurar el servicio militar. Y para cerrar, ¿qué hacemos con las personas en situación de calle? Para eso tenemos un informe especial. Y ahora, sin más, vamos al informe y a la nota con el Pollo Sobrero. Normalmente la gente pobre muchas veces no alcanza para comer, pero sí alcanza para el pan, ¿sí? Entonces podías comprar 2 kilos de pan, una familia tipo, y hoy en vez de comprar 2 kilos de pan, tenés que comprar 1 kilo, ¿sí? Te alcanza para... Lo tenés que subdividir según la cantidad de chicos que tiene. Solamente pan, decís. Te estoy hablando de pan, no te estoy hablando de comida. Sí. Si genera dudas sobre la capacidad de cumplimiento del arreglo con el FMI, todo eso puede tener incidencia negativa, ¿no? Y después está el tema de que la interna dentro del gobierno le impida tomar decisiones. No, nosotros pusimos en venta el Fondo de Comercio. Con todo el dolor del alma, nosotros no podemos seguir. Pusimos en venta el Fondo de Comercio. ¿Cómo seguís vos? Porque digo, vendés el Fondo de Comercio y te quedó un resto, podés vivir sin trabajar. No, hay que pagar, tenemos 4 empleados, hay que indemnizarlos y después salimos a buscar trabajo de otra cosa. ¿A los 60 vas a salir a buscar trabajo de otra cosa? Remisero, no sé. Que escuchar a ciertos muchachos que defienden lo que fue la gestión del macrismo. Hay millones de argentinos que la están pasando muy mal por todos estos hijos de puta que tuvimos en el gobierno, desde la democracia hasta acá. Todos estos hijos de mil puta que lo único que han hecho es cagarle la vida a los laburantes. También en eso meto a los gremialistas, a muchos gremialistas. Hay un deterioro generalizado en nuestra sociedad respecto de los ingresos. Y hay una inflación muy alta sobre los alimentos y entonces, bueno, está comprobado que quien tiene poquitos ingresos lo usa mayoritariamente en comer. Estamos ahora con el Pollo Sobrero, alguien que a esta altura del partido no necesita demasiada presentación. ¿Qué tal, Pollo? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme al programa, ¿no? Es un placer. Decime, bueno, ahí veías un poquito el informe. Estamos tocando fondo, ¿no? O sea, la verdad es que yo no sé cuánto peor podemos estar ya. Siempre se puede estar un poco peor, porque la verdad que siempre se puede estar peor. Lo que sí estamos viendo un descalabro total de la economía, el acuerdo reconociendo la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional nos lleva a una situación de colonia, porque vos cada 3 meses vas a tener que rendir cuenta de lo que hiciste, no vas a poder tener una política propia, todo lo que hagas lo vas a tener que consultar con el fondo y obviamente el fondo lo que va a querer es lo que quiere todo usurero, ¿no? Que pagues no todo para tenerte agarrado, imponerte condiciones que seguramente van a repercutir sobre los salarios de los trabajadores, las jubilaciones. ¿Vos crees que el único camino hubiera sido para alguna recuperación económica, hubiera sido romper con el fondo? No había otra. Y aparte este era un momento justo porque vos podías justificar que lo que teníamos era una deuda odiosa. Que esto en las leyes, vos conocés de leyes, es algo que en el derecho internacional se aplica. Podíamos demostrar que fue una estafa hacia el pueblo, podíamos demostrar que la plata no entró al país, podíamos hacernos un picnic con esto. Pero obviamente, tanto el gobierno actual, todos los partidos del sistema responden al sistema capitalista y el sistema capitalista tiene su concepción madre, que son los intereses de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, que son los que aplican las políticas a nivel nacional, internacional. Entonces, La última vez que aplicamos una receta del FMI fue con De la Rúa y voló todo por el aire. Sí, sí. Siempre que se aplicaron las recetas del fondo, siempre nos fue mal y hasta reconocido por el fondo mismo. Porque es imposible que te vaya mal, que te vaya bien
con un organismo que es un organismo usurero. El Fondo Monetario Internacional fue creado para una cosa y se convirtió en una herramienta de discreción y una herramienta que desde Estados Unidos te pueden direccionar la economía de tu país para dónde va. Por eso es que en los años 90 los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional significaron la destrucción de todas las empresas del Estado, ¿no? Sí. Y eso llevó a que nos quedáramos sin empresas del Estado y bueno, y todo lo que conocemos hasta ahora. Y ahora vamos a seguir agravando la situación. Se va a agravar porque la situación está peor. No tenés cómo afrontar una crisis. Lo único que tenés hoy es el campo, porque nos hemos quedado sin empresas. Y eso agregado a la guerra de Ucrania, la verdad que no se ve un buen panorama. ¿Cuánto daño nos hace el no tener la red ferroviaria que supo tener la Argentina hasta hace 30 años más o menos? Y mucho daño, porque vos con eso podrías abaratar los costos operativos y los costos de los fletes. Sí. De las 500.000 toneladas que se manejan en el país, solamente un 3,4% se hace por tren. ¿Y la diferencia de costos, no sé, si la tenés establecido, qué sé yo, por tonelada transportada? No, es abismal, porque vos con, yo qué sé, con una formación, la cantidad de camiones que podés reemplazar es muchísimo y el costo operativo es muy bajo. El origen de este desmantelamiento tuvo que ver con, justamente con todo lo que está relacionado con la década del 90, o fue una estrategia en su momento, porque históricamente el ferrocarril fue el gremio más opositor al peronismo. No, tiene que ver con el primer acuerdo, cuando se da el golpe de Gorila del 55, lo que hace el gobierno de ese momento, que tenía en su Ministerio de Economía Álvaro Alzogaray, lo primero que hacen es un acuerdo para entrar al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional lo que impone son condiciones para que la Argentina entre a aceptar, a estar dentro de los acuerdos con esa organización. Y una de las condiciones que pone era reducir el servicio ferroviario a la mitad. En esa época teníamos 45.000 kilómetros de vía y teníamos 230.000 trabajadores. Se aplica el Plan Larkin, que era la reducción abrupta del sistema ferroviario. Se larga una huelga contra ese Plan Larkin, que es el 1 de noviembre del año 1961. Me acuerdo perfectamente porque fue el día que yo nací. Así que fueron 2 meses. No le va a cerrar esa fecha. Claro, 2 meses de huelga. Se pudo frenar en parte, pero la destrucción del sistema ferroviario era porque Estados Unidos quería, y a partir de ese acuerdo entran las empresas de neumático, principalmente en Argentina, las empresas de automotrices, sí, y necesitaban reducir el sistema ferroviario para que el negocio de ellos sea rentable. Claro, porque el recuerdo que tiene justamente todos los argentinos que tienen por ahí unos cuantos años más que nosotros, sobre todo, es de una red ferroviaria muy eficiente, que justamente llegaba a todos los rincones del país. Claro, y por eso lo tuvieron que destruir. Y el que termina de destruirlo es el peronismo. Mirá vos qué ironía, ¿no? Porque el peronismo logra un hecho que es histórico, que es recuperar los ferrocarriles que estaban en manos de los ingleses y pasarlos al Estado, y es el mismo peronismo el que lo entrega después los ferrocarriles, con Menem, Alzogaray, fíjate cómo se repiten los nombres, ¿no? Que se lo entrega y bueno, y a partir de ahí todo lo que vimos, ¿no? La destrucción del sistema ferroviario, de 45.000 kilómetros de vía llegamos a tener funcional, que funcionaban más o menos de 10.000, porque todas las empresas concesionadas que tuvieron la posibilidad de tener un flete propio
con su propia carga, como Aceitera Dehesa, Techin, los Bunge y todas las empresas que tenían la carga, lo que han hecho fue no invertir en las vías y sí utilizar los trenes en beneficio propio. Eso fue lo que nos dejó el menemismo. Y bueno, y después la aventura para vos digamos, el modelo que genera el hambre que hoy estamos viendo en nuestro país. Los 90 fue cuando nos llevaron a ser un país de opereta. Nosotros, es imposible que un país como la Argentina tenga una deuda externa, porque vos acá tenés todo. Tenés cultivos, tenés los tenés todas las temporadas de invierno, verano, bien diferenciadas, que podés cultivar lo que querés, tenés agua, tenés litio, que es muy importante ahora, petróleo, tenés gas, tenés todo. Ahora, está todo para explotarse y te lo terminan explotando siempre aquellas empresas multinacionales que nada tienen que ver con el Estado. Y el Estado siempre estuvo en manos de una manga de delincuentes que lo que han hecho es beneficiarse del Estado. Entonces, producto a eso, el Estado nunca cumplió el rol que debería cumplir. Por ejemplo, las empresas de transporte, te voy a poner el ferrocarril. Sí. Una empresa de ferrocarril que cada 4 años, más allá de las buenas o malas intenciones que tenga su interventor que tiene en ese momento, el presidente, vos no podés estar cada 4 años cambiando de dirección, yendo para un lado, yendo para el otro. Vos necesitas una empresa que sea conducida por los trabajadores, planificada a 10 o 15 años, el Estado controlando, sí, pero no interviniendo directamente. Porque si no, cada uno que viene con su librito y vos no podés planificar a largo plazo. Nosotros tendríamos que estar produciendo, fabricando vagones tranquilamente, que lo hacíamos en el año 44, tenemos la capacidad técnica, tenemos los lugares para hacerlo, y no lo hacemos y terminamos comprando trenes en China. Es decir, terminamos incorporando tecnología que no tiene nada que ver, dependemos tecnológicamente de China ahora, cuando nosotros podríamos tener nuestras propias fábricas de trenes. ¿Por qué si en el 2003, desde las urnas, el pueblo argentino rechazó justamente la era menemista, están volviendo estas ideas liberales, teniendo, bueno, a Milei como máxima expresión? Para mi gusto, Milei es una expresión del fascismo, no del liberalismo, pero ¿por qué resurge todo esto cuando en definitiva...? Porque la gente vota en contra. Y cada gobierno que viene, cada vez los gobiernos que vienen son cada vez más malos. Entonces va por un lado para el otro. Ojo, Milei, pero ojo que también la izquierda sacó el 10% de los votos en este país, que hace 3 años atrás, 4 años atrás, sacábamos el 0,00001%. Bueno, pero lo de la izquierda es más comprensible porque vos ves justamente los dirigentes de izquierda al frente de muchísimas movilizaciones, al frente de muchísimos reclamos. Yo los he visto en montones de oportunidades, o sea, poniéndole el cuerpo a la situación. Lo de Milei es un fenómeno que, o sea, yo era de los que pensaba que era un fenómeno de chicos universitarios mantenidos por papá, pero aparentemente trasciende eso. Es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. Todos nos reíamos de Trump, acordate. Lo miramos a Trump y decíamos, este payaso. De Trump no sé, de Bolsonaro sí. De Bolsonaro y de muchos otros que también decíamos, este tipo, ¿viste? Y sin embargo, eso es lo que generan los medios multinacionales. Y los medios que acá en este país, las grandes empresas que imponen temas que han generado tanto odio, obviamente bien ganado, ¿no? por muchos políticos, pero si ese odio vos no lo sabés canalizar, terminan en la puteada a todo el mundo. Y entonces, como Milei es un tipo que putea a todo el mundo, hay mucha gente que está ya repodrida de todos los políticos. A ver, no puede ser que un gremialista sea multimillonario. Sí, y vos ves a los dirigentes gremiales y te bajan de un Audi, te viven en Nordelta, ¿qué tiene que ver eso con el movimiento obrero? Vos ves a los empresarios argentinos, viven todo de la teta del Estado. No tenés empresarios que, como eran en otros momentos, o una burguesía como hay en Brasil, una burguesía nacional que trata de... Bueno, ese es uno de los grandes problemas también que tenemos, ¿no? Que justamente en todos los demás países
la burguesía reinvierte en el país y acá no. Sí, lo que pasa es que eso también se va a terminar en todos los países del mundo porque se ha impuesto el sistema, se ha impuesto la economía financiera por sobre la economía real. Yo te lo hago concreto, vos tenés $1 millón, no vas a poner una fábrica que te deja el 7% anual. Lo pones en el banco que te deja el 50%, porque hoy la plata, vender plata y comprar plata es mucho más negocio que fabricar tuercas. Entonces, mientras que se siga con esa lógica de que el sistema financiero se impone sobre la economía real, vos lo que vas a ver es cada vez menos burguesías nacionales, porque en realidad lo que estamos viviendo es el fin del capitalismo, al menos como lo conocimos. Al caerse el comunismo, vos estás en el capitalismo pega un salto, se convierte en una economía globalizada, lo que nosotros llamamos imperialismo, y eso después empieza a autodestruir, porque vos ya no tenés... hay un momento que no queda que fagocitar. Claro, a no ser que empiecen a haber guerras por todos lados, y entonces el sistema puede recomponerse con la destrucción de países enteros que a partir de ahí volvés a poner el sistema en producción y pones de vuelta el sistema capitalista a producir. Pero el sistema capitalista depende del consumismo, y muchas veces el consumismo estúpido, ¿no? Como el que tenemos nosotros, que te compraste un auto y ya estás pensando en ver cuándo lo renovás, o te compraste una casa y no, a ver cómo, si nunca te conformás con lo que tenés, ¿no? Siempre claro. más. Y... Bueno, en la pandemia justamente puso de manifiesto que cuando se frenaba un poco eso y la gente se dedicaba solamente a cubrir sus necesidades básicas, me acuerdo, empezaron a desplomarse un montón de cosas. Sí, tiene que ver con... nosotros nos debemos, como humanidad nos debemos muchas discusiones. Nosotros tuvimos una pandemia y los gobiernos del mundo demostraron la debilidad que tienen ante los empresarios, por ejemplo, ante los laboratorios. Sí, fue tremendo. Fue tremendo porque vos en una pandemia como la que tenías a nivel mundial, lo mínimo que tenías que haber hecho era eliminar las patentes, aunque sea por un tiempo. ¿Para qué? Para poder vacunar a todo el mundo, que las vacunas sean de libre acceso para todos los países del mundo y tratar que no se te muera tanta gente. Ahora los laboratorios dijeron, no, flaco, acá me tenés que garpar y tuviste que garpar. Llegaste a la estupidez que en la Argentina vos fabricabas la AstraZeneca en Garín, sí, que eso a mí me produjo... Cuando nosotros empezamos a denunciar eso, a mí me sacaron de los medios. Con la excusa de que no podíamos hacer el envase, mandaban toda la fórmula... A México. Sí, y de México a Estados Unidos. Y después Estados Unidos... Se la quedó. No, y te donaban una parte de lo que vos le mandaste a ellos, te la donaban y te decía, esto es una donación de Estados Unidos. Hijo de puta. Si ese laboratorio de Garín fue hecho en la época de Cristina. Pero ahí te das cuenta que, por ejemplo, si había una... A ver, yo creo que si había una expropiación que todo el mundo hubiera entendido y que se hubiera justificado, hubiera sido esa, y no, obvio, por ejemplo, ir contra Vicentín, que probablemente también hubiera sido correcto, pero generaba muchísimo más, generaba una opinión muchísimo más encontrada, o generó una resistencia muchísimo mayor que si hubieran dicho vamos a... Lo que pasa es que lo de Vicentín no fue bien comunicado. Porque si sería bien comunicado, los Vicentín tendrían que estar todo en cana. Porque nos robaron $400 millones que no lo van a devolver. Y porque cuando vieron que el Estado podía avanzar, todos los directores se sacaron todos sus bienes personales y lo pusieron a nombre de los familiares. Fue denunciado en un programa de un colega tuyo, inclusive. Así que lo que estoy diciendo no es algo que sea secreto, es algo que sea a viva voz. Vicentín lo que muestra es el Estado bobo. Es decir, el Estado que pone plata en una empresa, los tipos agarran, construyen empresas y después, cuando se leen un poco feas, se van. Vicentín se hizo con toda la dictadura, porque empezaron con Onganía, que le donaron los predios, se fortalecieron en la dictadura del año 76, y cuando se la vieron un poco feas, cerraron y dejaron toda la gente en la calle. Todos los que tocaban la cacerolita, ¿viste? Ahí, allá en Rosario, ¿dónde están ahora?
Porque ahora la plata, eso que tocaba en la cacerolita, van a tener que poner plata de su bolsillo para pagar la deuda de Vicentín, ¿eh? Entonces, nosotros nos debemos varias discusiones como sociedad. El rol que tiene que cumplir el Estado. Por ejemplo, vos fíjate, ahora van a querer imponer la ley Randazzo en el sistema ferroviario. La ley Randazzo, que era la ley que lo presentaron como ley de reestatización en la época que Sí. votada por el PRO, por unanimidad, diciendo que era una... Me acuerdo, Stroessner dijo, la verdad que esta ley no tendría que ser de reestatización, sino tendría que ser la ley de reprivatización. Porque, ¿qué te planteaba esa ley que la quieren poner ahora en vigencia? La estatización del suelo. Sí. Claro, sí, lo más caro. Es decir, el Estado bobo te paga las vías, que para que tengas idea, 1 kilómetro de vía sale $1 millón. Ajá. Y nosotros a los concesionarios le damos los trencitos, los vagones, que también se lo da el Estado, y ¿qué hace el privado? Te paga un canon, como viste la autopista, que te paga Sí. un negocio redondo, porque no Sí, hace claro. ninguna inversión. Las inversiones las hace el Estado. Entonces, el Estado bobo es un problema. Sí. Te hago la última. ¿Vos crees que si la izquierda tuviera el lugar en los medios que tiene, por ejemplo, Milei, sería ya no solo una tercera fuerza, sino tendría por ahí la capacidad? Porque seamos realistas, en los grandes medios la izquierda tiene muy poca participación. Sí. ¿Vos crees que podrían lograr una expansión mucho más grande, sobre todo dadas las Pero ¿y circunstancias? por qué nos darían más prensa? Si iríamos en contra de los intereses de las grandes empresas. Eso lo que vos estás planteando es algo... Es una utopía. Claro, al revés, ellos nos tienen que borrar de los medios. No nos pueden borrar de los medios por el rol que estamos cumpliendo. Ahora, ojo que también la serpiente cuando se empieza a morder la cola se empieza a comer a sí mismo, ¿eh? Porque Milei es un problema para el sistema capitalista también, ¿eh? ¿Por qué? Primero porque está loco. Segundo porque va en contra de todo, y en contra de todo también van a caer varios empresarios. Y el statu quo que hay acá en la República Argentina, donde este sistema que también es otra cosa que tenemos que discutir, la democracia. La democracia así como está no vamos a ningún lado. Yo peleé por la democracia. En la época de la dictadura la enfrenté de la forma que pude. Yo en esa época militaba en los organismos de derechos humanos. Ahora, yo no peleé para tener esta democracia donde hay cada vez más desigualdad social, donde ver que a una vieja le arrastran 3 cuadras para robarle un celular es una cosa común, para ver que un grupo argentino tiene 400.000 millones de dólares en el exterior, cuando nosotros no podemos alimentar a 40 millones de personas y le damos de comer a 400 millones de personas. Yo no venía para esto. Entonces tenemos que rediscutir todo este sistema mal llamado democrático. Nosotros no tenemos un sistema democrático. Nosotros tenemos cualquier cosa que no es eso. La democracia es el gobierno del pueblo. Acá ningún gobierno de los que hemos tenido, hasta los que inclusive dieron más posibilidad de consumir, Sí. porque vos fíjate, en el gobierno de los Kirchner vos tuviste más posibilidad de consumir. Ahora, la pobreza estructural desde el año 74 hasta ahora nunca subió, siempre bajó. Es decir, cada vez hay más pobres. Hasta en los momentos donde vos podías consumir un poco más. La estructura del trabajador, la capacidad de ahorro, la posibilidad de comprarse un terrenito y hacer una casa, desde el año 74, que nosotros teníamos un 4% de pobreza, Sí. fue bajando y nunca se pudo recuperar nada. Nunca. Entonces, me parece que es hora de replantearnos algunas Poner cosas, las ¿no? barbas en remojo. Pollo, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, felicitaciones por el triunfo. Sí, gracias. Espero Dentro de poco nos toca asumir. Bueno, espero que me invites porque acordate que me pegaban mucho tus contrincantes porque estábamos juntos en las fiestas. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, nosotros ahora tenemos que pasar al siguiente bloque y tenemos para eso un informe sobre la polémica que desató
Amalia Granata con su propuesta de reinstalar el servicio militar. Mira. Cuando sale el tema, que fue hace un par de semanas en el programa de Jonathan Viale, yo justo llegaba de Israel y hablamos de que en Israel existe el servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Porque Israel es un país que vive en guerra y que prepara a los jóvenes cuando salen de secundario, 2 años a las mujeres, 2 años y medio a los hombres, para justamente esta situación que vive su país. Argentina no es un país que vive en guerra, entonces la idea es trasladar acá no el servicio militar, porque no necesitamos militarizar a nuestros jóvenes, sino el servicio cívico obligatorio, donde los jóvenes vayan a aprender un oficio. Porque hoy la problemática que tiene Argentina es que los pibes terminan el secundario y no te comprenden un texto y no te saben hacer nada. Amalia lo que propone es algo muy lógico, que en países donde hay pelotudos y le va mal, como Israel, que le fue floreciente, en el desierto hicieron los kibbutz, le va bárbaro, tienen las milicias populares, las milicias. 2 las chicas, 3 los hombres que van con un fusil, una AK-47 al hombro. Acá no pedimos eso, pedimos que los pibes vayan a estudiar 8 horas por día. A capacitarse. A capacitarse. A estudiar un oficio. En cambio de pagarles como presos, les pagás como aprendices. Estamos ahora con Analía Raña-Sá, abogada laboralista, con quien quiero justamente hablar de este proyecto que bueno, puso sobre la mesa Amalia Granata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Analía? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Sí, la verdad es que en este contexto en el que todos los políticos que tenemos están peleándose por interna, yo celebro que diputada como Amalia Granata presenten una propuesta y una idea, que en este caso es el proyecto de un servicio cívico obligatorio. Sí. Que la verdad es que siempre es muy polémico, como nos viene acostumbrando ya Amalia Granata con sus proyectos, que dice que tiene presentado ya como 200 proyectos, pero este me parece que es en el contexto que yo siempre vengo diciendo que tenemos una gran crisis laboral, coyuntural, estructural muy profunda. Sí. Viene como un poco a paliar o a dar una idea al gran número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿sí? Los famosos NINI. Los famosos NINI. De hecho, Patricia Bullrich había propuesto en su momento un proyecto similar, no con esta estructura que plantea Granata, que bueno, es polémico porque justamente retrotrae a todos a lo que es el servicio militar que ya tuvimos, pero que ella se... ¿Cuál sería la diferencia entre el servicio militar tal como lo conocimos y este proyecto? La gran diferencia es que ella lo que propone no es militarizar, digamos, el servicio, sino que es un servicio en el que te van a enseñar y a proponer, digamos, oficios para que uno se capacite en diferentes oficios, carpintería, costura. A mí me parece que, no sé si está planteado, pero programación, robótica también tendría que ser, electrónica, porque también hoy en día hay que prepararnos para los empleos del futuro, ¿no? Sí, imagino que también reparación de todo tipo de maquinarias. Reproducción de maquinarias. El mundo habla del metaverso. Yo siempre digo, el mundo habla del metaverso y de la oferta laboral del metaverso, de estudiar en el metaverso. El jueves pasado fue la presentación de la UBA de Derecho en el metaverso y nosotros todavía acá estamos sin poder resolver problemas de desempleo, de trabajo informal de décadas atrás. Entonces este proyecto me parece muy interesante, que mínimamente debemos discutir. Por eso decía, celebro que haya ideas y propuestas hoy en día, porque la verdad es que es una propuesta y una idea, y si vamos a boicotear, porque todo no como obligatorio, decían, pero realmente es 18 a 20 años es el proyecto, hombres y mujeres, no distingue género como en su momento lo era, que no estudien ni trabajan y de cualquier rango social, no es que también decían, no, bueno, porque están estigmatizando un sector social, no, de cualquier clase social, no estudia ni trabaja. No es que van y se ofrecen voluntariamente, sino que sería obligatorio. Sería obligatorio porque lo que ella plantea es que nadie va a ir voluntariamente a estos lugares. De hecho, hoy en día el servicio militar creo que está optativo, digamos, para el que quiera hacerlo, y la verdad es que el narcotráfico, ella es, no nos olvidemos que es diputada en Santa Fe, donde tenemos un gran problema del narcotráfico que ha tomado absolutamente todo y que claramente hoy ella lo que también plantea es, viene a competir el narcotráfico con cualquier trabajo. Entonces, una persona le ofrecen un trabajo por 30.000 pesos y también tenés a le dicen cuida esta esquina por la misma plata. Entonces, nadie va a querer salir a trabajar. Entonces, ante esta situación, ella plantea esta propuesta. Igual eso es relativo, porque, a ver, vos salís a trabajar y no estás arriesgando tu libertad, ni tu vida, ni tu salud, que trabajando para el narcotráfico sí lo estás haciendo, estás asumiendo un riesgo muy alto.
Sí, sí, pero bueno, lamentablemente es lo que está sucediendo. O sea, tampoco podemos decir que no sucede porque la verdad es que está claro. Está sucediendo y los jóvenes están también desnorteados. Ella lo que propone es esto para no solamente aprender oficios, sino para recuperar valores, dice, de esfuerzo, ¿no? Darles un horizonte a los jóvenes. Por eso lo especifica en este rango de edad de 18 a 20 años, sin distinguir géneros, como ya dije. Y me parece que es una forma de darle incentivos, darle valores, darle otras miradas, otros ejemplos que tal vez incluso en sus casas estos jóvenes no tienen. Porque venimos de, como decíamos, de décadas de una realidad de planes sociales. Es muy polémico todo esto, porque uno en cuanto habla mal de un plan social, dice, bueno, entonces... No es que quiera hablar mal del plan social, pero ya vemos que no resuelve. Los propios dirigentes sociales han reclamado que se terminen los planes sociales y que los vayan justamente cambiando por trabajo genuino, por oportunidades reales, ¿sí? Entonces, me parece que no es tampoco tan descabellada la propuesta. No, ¿sí? No, de hecho ella lo que dice también en la propuesta, en este proyecto, es los que tengan un plan social y los hijos vayan a este servicio cívico obligatorio, en caso de que no vayan, porque decían, bueno, y si no va, ¿cómo lo vas a obligar? Bueno, se le cobrará una multa, se le deducirá de ese plan, se verá la manera. Falta como una reglamentación. Sí, ahí está difícil porque en realidad estamos hablando de chicos que entre 18 y 20 años ya son mayores de edad, y me parece que mal se le podría aplicar cualquier tipo de sanción. Ahí sí me parece que hay una estigmatización, porque vos no le podés aplicar una sanción a los padres por el accionar de los chicos. Es como que el día de mañana justamente tenés un hijo de más de 18 años, pero que es joven, tiene un accidente de tránsito y la sanción penal recayera sobre vos. Cuando en todo caso tendrás las responsabilidades civiles por ser el dueño del vehículo. Pero... Sí, o por prestar el vehículo, ¿no? Sí, yo creo que también tal vez habría que plantearlo, la sanción sobre, también hay muchos planes no me acuerdo si es no me acuerdo el término del plan, para los chicos que están estudiando. El progresar. Hay muchos planes, entonces damos planes, damos facilidades y hay una franja justamente de los 18 a los 20 años, que están más allá de las posibilidades que tenemos en nuestro país. Ella dice, tenemos todas las posibilidades, no hay capacidad, no hay capacitación para esos jóvenes. Además de que venimos de la pandemia, decían, hay chicos de tercer grado que no saben leer, hay un problema educacional muy grande, muy presente, las secundarias salen sin comprender textos, sin saber qué hacer. Entonces, por eso apunta a esos 18 a 20 años, ¿no? El poder justamente... brindar reencauzar una generación. Reencauzar una generación que viene ya golpeada, una educación que no se ayorna, una educación que prepara jóvenes de hace décadas atrás a un mundo, como decía recién lo del metaverso, que claramente está yendo en otra dirección. Entonces, si nosotros no nos planteamos como sociedad realmente cambios para poder capacitar a nuestros jóvenes, realmente hoy en día los números exactos no lo sé, pero la mitad de los niños son pobres, entonces ya tenés... Sí, tenés más de la mitad de los chicos que son pobres, el otro día estaba escuchando justamente estadísticas en un programa de radio, tenés solo el 25% termina la secundaria en la edad ideal y solo otro 25% más la termina en su etapa adulta, y tenés un 50% de la población que no está terminando la secundaria ni completándola en ningún momento. Y que no tiene inserción laboral y muchos factores, por eso digo, muchos factores se juegan ahí. No hay inserción laboral, ¿por qué? Porque no hay capacitación, porque no hay incentivo, porque está también el facilismo, el ganar plata fácil, no hay ejemplos, no hay valores. Hay una crisis grande realmente. Entonces ahí entran a jugar muchas cuestiones de nuestro país que tenemos que rever y que tenemos que poner propuestas serias y debatirlas. Para eso tenemos un Congreso divino, ¿no? Para que no debatan, ¿no? Queremos escuchar a nuestros representantes justamente debatir estas propuestas. Yo quiero escucharte a vos un poquito justamente sobre cuál crees vos que es el camino para reactivar un poco justamente nuestro mercado laboral. Por un lado tenés aquellos que te dicen, los pro empresa, que sostienen que todo el problema del universo tiene que ver con las indemnizaciones laborales, otros que sostienen que
uno de los grandes problemas es la gran carga tributaria que pesa sobre los empleadores. Otros te dicen que uno de los problemas es que como los planes justamente son, digamos, por siempre, la gente muchas veces se encuentra con que con el plan gana casi lo mismo que con un ingreso en blanco, con un salario mínimo, justamente de los trabajos por ahí, de menor salario. Y bueno, o no sé si por ahí te parece que todo el combo es, pero me gustaría escucharte a vos como abogado laboralista, ¿por dónde pensás que es el camino? Mira, principalmente sí creo que es un momento de hacer diversas reformas. Yo no creo que, muchos me decían, bueno, reformando la ley de contrato de trabajo no se resuelve. Por supuesto que no se resuelve, pero sí se dan más alternativas. Y también me han criticado, bueno, que sea vieja la ley de contrato de trabajo del año 70, de los años 70, no significa que no sirva. No, por supuesto, y soy la primera en decir que es muy importante esa ley, porque tiene muchos derechos que hemos consagrado como sociedad muy valiosos para todos los trabajadores y que gracias a eso podemos tener un montón de derechos que nos protegen. Y no digo que está mal, pero no hay que cambiar lo que está bien, hay que cambiar lo que está mal o lo que vemos que no funciona, o tal vez no cambiar, agregar alternativas laborales o cambiarlas o ver la manera, porque nuestra Constitución protege la indemnización, pero no habla del régimen que estableció luego la ley de contrato de trabajo. Entonces no es inconstitucional un cambio al sistema indemnizatorio actual. Sí. Habría que proponerlo. Teddy Karagossian escribió un proyecto muy interesante que es de la Mochila Argentina, que justamente establece este seguro de desempleo que va en mochila del trabajador, en el que el trabajador puede cambiar, renunciar, o lo despiden o renuncia, y él va con su antigüedad de empresa a empresa, y el mismo empleador deja un porcentaje de su sueldo a este fondo, a este seguro de desempleo, y es una manera, es una alternativa. Bueno, a ver, la construcción tiene un seguro de desempleo y con el alto grado de informalidad que hay en nuestro país, este tipo de propuestas no han tenido mucho resultado, ¿sí? Me parece que, o sea, es muy pintoresca la propuesta, pero no es para todo el sector, no. Tenemos un 40% o más de un 40% de trabajo informal. ¿Qué nos quiere decir esto? Tenemos una ley de empleo que sanciona el trabajo informal. También, que evidentemente no funcionó, porque hoy en día si tenemos casi la mitad de los trabajadores del mercado laboral trabajando en negro, quiere decir que tampoco esas leyes sirvieron, ¿no? Entonces también hay que revisar. ¿Para qué tenemos una ley de empleo que en realidad no, la gente sigue? Y tenemos que reformar el sistema impositivo. Pero lo que pasa es que muchos de los que justamente contratan en negro lo que te sostienen es que en definitiva les sale más barato pagar esas multas que haber tenido a la persona en blanco, entonces... Exacto, o arreglar, ¿no? O terminan arreglando. Por eso también digo, en muchos casos debemos sincerarnos los abogados laboralistas. Claro, debemos sincerarnos los abogados laboralistas y entender que todos en nuestros estudios vemos a diario los arreglos, que hay relaciones en negro y que no se terminan cumpliendo. Entonces, los que se enojan y dicen, no, bueno, pero la ley de empleo sanciona, está bien, pero después terminan un arreglo y después termina beneficiándose ¿quién? Si quieres verlo de ese modo, el empleador. Sí. ¿No? Entonces, el empleador que no cumple con la ley. El empleador que no cumple con la ley, con las leyes que te dicen que tenés que sancionar y unas multas impresionantes que en realidad después se arreglan. Entonces, y después, en el peor de los casos, vas a juicio, tardas 7 años, porque también tenemos la crisis judicial, laboral, que también es sentarte y esperar, ¿no? Provincia de Buenos Aires, ni que hablar, te están fijando audiencias vistas de causa en algunas jurisdicciones para 2024. Hoy inicia una causa este año y hasta el 2024 queda ahí planchando. Entonces hay un montón de cosas. Sí, es como una manera de desincentivar que sigas con el proceso porque tenés 2 años durmiendo, bueno, trata de arreglar antes. Exacto. Y después está la reforma impositiva, que también hay que plantearla, porque no puede ser que siempre sea todo en cabeza del empleador o el que quiere poner, y el riesgo, ¿no?, que implica poner un emprendimiento en Argentina, en el que tenemos que justamente dar trabajo, incentivarlo y no cargarlo con más impuestos, con más carga a ese lado. Entonces hay que desahogarlo, hay que liberarlo un poco de tanta... El único ejemplo que recuerdo así que hayan... dado incentivos impositivos importantes y duraderos, es el caso de la provincia de San Luis, que les dio muchísimo resultado. Sin embargo, eso no he visto que se replique ni a nivel nacional
ni en otras provincias. No, es un muy buen modelo para tomar en cuenta San Luis. No sé por qué no lo podemos llevar a cabo. Como que siento eso, que tenemos grandes propuestas, al menos para llevar a debate, y que no las podemos implementar a nivel nacional, ¿no? Estamos todo el tiempo en un círculo vicioso, en el que pareciera que cuando uno habla de propuestas o reformas laborales, enseguida te quieren tildar de conservador, de derecha, ¿no? Y nos olvidamos del debatirlo. Sí, bueno, ese es otro de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, que justamente en vez de dar los debates sobre las propuestas y sobre las ideas, los damos sobre las personas o sobre las ideologías. Ana, te agradezco muchísimo por haber venido una vez más. Bueno, seguramente nos seguiremos viendo para seguir hablando de temas laborales. Ahora nosotros vamos a pasar a un informe sobre las personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Mirá. Cristian, ¿hace cuánto estás en situación de calle? Y estoy hace rato en la calle, hace 5 años, 7 años. De chico que me crié en la calle. ¿Cuántos años tenés? 29 años. 29. Y por lo menos estoy acá. Pero estoy en la calle porque yo tengo mi casa, pero yo no voy a mi casa porque no tengo ganas. ¿Por qué? Porque no, mi familia me trata como si fuera nada, si fuera nada. Me trata mal, digamos. Sí, claro, me tratan como si fuera nada, no una persona docente. ¿Sos de la ciudad de Buenos Aires, de capital? Sí. Me decían que no les gusta ir al parador porque medio... Claro, parece un penal como le pegan en el parador. Hay que pelearse mucho por las cosas. Claro, no podés descansar tranquilo que te levantés y te faltan las cosas, no está bueno. Claro. Pelear por la pizza, pelear por la mesa, pelear por el azúcar, pelear por todo. La gente en situación de calle no tiene puerta que cerrar, o sea, no se está protegiendo a la gente en situación de calle. El Estado se lava las manos, se hacen los boludos, no tienen alcohol en gel en los comedores, no hay, en los paradores menos. ¿Viste alguna campaña donde se entrega alcohol en gel o jabón? Muchas veces quien les da una moneda o algo son gente que viene de turismo. Tiene la gente en situación de calle, tiene contacto con extranjeros que vinieron. Y acá vamos a estar, estamos viviendo, vamos a quedar acá, si vamos a morir acá. Estamos ahora con Claudia Enric, coordinadora de la organización Ciudad Sin Techo. Claudia, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Yo bien, tengo techo. Como decía en el informe, puertas que cerrar, pero Gloria y Carlos no. De hecho, Gloria, como te comentaba recién fuera del aire, Gloria está internada en el Hospital Ramos Mejía y se nos está yendo. Nada, Carlitos viene todos los jueves a las marchas de las madres para acompañarme, para decir, bueno, estamos, pero se me va Gloria, él mismo está enfermo, tiene TBC. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Gloria es una ciudadana de Uruguay, pudimos hacer el documento en su momento gracias a la vicecónsul uruguaya, que es una genia, pero ahora, bueno, tiene derecho a la identidad, pero derecho a la salud ahí, con toda su... Ella estuvo en la calle desde los 2 años y medio. ¿Toda la vida? Toda la vida. De hecho, cuando logramos conseguir su identidad, quién era, por dónde entró al país, descubrimos que fue madre de 15 hijos. Sus hijos no están. Bueno, eso. ¿Cómo no? No sabemos nada. Por una cuestión física, sí, fue madre de 15 hijos. No hay ningún hijo. No sabemos, no tenemos idea. Cualquier parecido con marchar con las madres mías, no sabemos nada. Y bueno. Claro, es que justamente es gente que, bueno, que está totalmente desamparada, ¿no? Sí. Y que seguramente, digo, así como hay quienes pasan y tratan de darles una mano, sí, o también organizaciones que buscan la forma de hacerles la vida un poquito mejor, también habrá quienes tratan de aprovecharse de esa situación, ¿no? Sí, sí. Es complicado. Bueno, yo estaba escuchando. Una de las cosas principales es saber escuchar, ¿no? Poner la oreja también. A veces eso es básico. La escuchaba recién a Amalia, abogada laboralista. Bueno, wow. Difícil, obviamente. Hay que estar ahí moviéndonos, cintureando para aprender justamente a no polarizar y demás.
Pero bueno, en los proyectos de ley que ya son ley, cumplirlos, que el Estado incluya y no sean planes sociales ya, como lo decía ella. Son programas de inclusión, nosotros trabajamos con esos programas de inclusión. De hecho, yo misma, si veo que alguien no cumple con esos trabajos, yo tengo que sacarlos. Sí. Y no está bueno. Contame, ¿en qué consisten estos programas de inclusión? Potenciar trabajo, por ejemplo. Lo hacemos con Miles 3T, Tierra, Techo y Trabajo. Y yo me remito a ellos. Si yo veo que la gente, cuando voy a los lugares, no están cumpliendo con las tareas, yo tengo que avisar y decir, no está cumpliendo fulanito. Sí. No. Así que nada, es complejo, es como que yo también tengo que estar. Sí, sí, está claro que este es un sistema que, bueno, que no está no está arribando a una solución, sino que, bueno, por ahí es un paliativo que en definitiva al no solucionar el problema se sigue agravando. La gente que vive en la calle vive principalmente, digamos, en esa situación porque llegó al fondo económicamente, o en algunos casos, porque me dio la sensación de que hay casos donde, bueno, eligen eso, prefieren eso, antes que, no sé, antes que, bueno, el que por ahí contaba que su familia evidentemente lo trataba. Lo desestimaba, sí. Tiene que ver con un montón de cuestiones. No hay falta de techo, no es falta, es caerte en consumos. Básicamente eso también. Y ahí es donde, porque caes en el consumo también, qué te falta, qué te pasó de chico, por qué abrazás algo que no te hace bien, y más vale que te van sacando de la familia. De hecho, yo también vengo de ese palo, por eso conozco la situación de calle, no me lo contó un pajarito, lo viví yo por elección y en provincia, y me dio asilo una amiga, que no está más tampoco, en la porteña, en Hudson. Y estuve viviendo en la casa de ella. ¿Por qué? Por estúpida. Entonces, bueno, uno entiende y sabe, y desde ese lugar es que uno trata de no asistir, sino trabajar de fondo con la problemática. Sí. Y bueno, justamente por ahí, producto de la pandemia, de la falta de trabajo y demás, hay mucha gente, o viste mucha gente que por ahí podemos decir que eran de clase media y se cayeron del mapa. Sí, muchísima gente. La pandemia también hizo estragos. Sí, hay muchas. Los ves todo el tiempo en las bajas autopistas, en todos lados, ¿no? Un lugarcito donde cubrir y te metes ahí. Bueno, también estaba César ahí recién en el informe, que es un capo, es un pibe que cartonea, vino de Rosario, y la recontra pelea. Ellos no están más en situación de calle, viven todos juntos. A ver, yo creo que esta historia la debo haber contado 1000 veces. César vino de Rosario, Romina de González Catán, que es su compañera. Sí. Cuando eran chicos, a la mamá de Romina le habían sacado a todos sus hijos porque vivía en la calle, y ella se había escapado de su casa por violencia de género. Sí. Pero tuvo que volver a su casa para recuperar a sus hijos. Y ahí empezamos a buscar. ¿Dónde están sus hijos? Encontramos a Cristian abajo de la autopista, a Normita internada en la Melchor Romero, abusada en el hospital y con hijos que le sacaron también. ¿Por dónde empezamos? Son historias terribles. Son terribles. Y ahora Romina y César, que viven en un hotel, están todos juntos, toda la familia, todos juntitos. ¿Y de qué laburan? Del cartoneo. Y César se levanta a las 6 de la mañana y hasta que no termina, no para y labura. ¿Dónde están los vagos? No sé, porque ahí no están. Planteaban por ahí en el informe que en los hoteles o los alojamientos la situación es peor que estando en la calle misma. En los paradores, no tanto en los hoteles, que primero no deberían llamarse paradores porque no es para parar, son centros de integración. Dentro de esos espacios deben haber, y hay talleres de educación, hay alfabetización y demás, pero hay violencia. Es muy difícil, o sea, es cierto y me consta, trabajé en esos lugares, entras, te roban todo. Los pibes de seguridad no quieren trabajar porque también los rompen a palos. ¿Cómo hacemos? Los mismos trabajadores, es muy complicado. Y mucha de la gente también viene de la misma población. Sí. También sí. Y, a ver, acá imagino que las políticas de Estado que vos ves son pocas para
darle una solución a esto. Sí. Educar a las personas que tienen que aplicar las políticas públicas, que sepan de qué se trata también y cómo aplicarlas. Porque estar sentado atrás de un escritorio por ahí es fácil, pero tenés que conocer, inmiscuirte, preocuparte, no, ocuparte, no preocuparte. Ocuparte del tema, ocuparte de la problemática. Y yo siempre voy a dar el mismo ejemplo que es que sería mi padrino político, Gabriel Fuchs, que ahora está como embajador de Ecuador. Y él fue el que me abrió todas las puertas. Si una persona que está allá arriba no hubiera visto lo que sucede, no se hubieran escuchado un montón de voces. Así que hay gente que sí ve. Bueno, él viene de cascos blancos del tema de Claro, estrés. por ahí es una cuestión de que ya trae una formación que lo hace, bueno, más receptivo, más empático. Sí, exactamente. Decime, ¿qué crees vos justamente que se puede hacer desde el rol del Estado para reducir esta población que viene creciendo y que está viviendo en la calle? Y no dar parchecitos y curitas en el alma, sino de verdad, desde la educación, desde el trabajo. La semana pasada creo que me avisaron que Elisauro Arancibia, única escuela para personas en situación de calle, está cerrando sus puertas, porque no hay gas tampoco. Entonces, si no permitimos que los espacios como un colegio como Elisauro, que está en el Bajo Porteño, funcione, difícilmente podemos trabajar con la población. Susana Reyes también, que me sacó el sombrero, no está pudiendo trabajar. Y bueno, ¿cómo hacemos? No nos permiten, no nos dejan. Sí. Contame un poco de espacios públicos de la ciudad. ¿Qué es lo que sucede justamente con esta, digamos, no sé, dirección o no sé qué vendría a ser de la ciudad justamente con la gente que está en situación de calle? Y les gusta limpiar porque está muy sucio todo. Entonces te pasan las mangueras y te levantan. De hecho, cuando yo venía para acá lo estaba viendo físicamente. Mangueras, hay que limpiar todo bien. Y bueno, no me importa dónde vas a caer, pero salí de ahí, que no te veamos. Eso hace constantemente, todos. Pero, o sea, está la gente ahí y los manguerean. Sí. O sea, Sí, se con corren sus o los manguerean. pertenencias. Sí, total, no sos nadie. Hay una bolsa negra, es un ser humano, eso que está ahí abajo. Correte, bueno, y lo sacan. Es una limpieza, es literal. Todo. Y te mojan el material de trabajo, los cartones. Te mojan todos los elementos, todas tus pertenencias. ¿Cómo haces? No. O sea, no podés salir. Querés levantarte un poquitito del pozo y otra vez te tiran. Entonces, ¿cómo hacemos? El Estado tiene que estar presente realmente, porque si no, no podemos. Sí, y claramente de esta manera no están ayudando a solucionar el problema. No estaban dando subsidios habitacionales tampoco. Se había cortado, entonces, bueno, está difícil. Bueno, te agradezco mucho por venir al programa. No, por favor, gracias a ustedes por mostrar siempre la realidad. Bien, gracias. Bueno, y nosotros llegamos al final del programa, así que les agradezco a ustedes también por estar del otro lado del televisor. Nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo.